El dilema de los espacios políticos restringidos para la juventud latinoamericana es palpable. América Latina, conocida por su vibrante activismo y participación ciudadana, enfrenta un desafío que amenaza con socavar sus valores democráticos: la reducción de los espacios cívicos en los que los jóvenes pueden participar en la política. Estar organizados nos permite, en primer momento, el encuentro con otros y con otras, generar debate, construirnos individualmente de formas distintas y proponer a la sociedad otras cosas. Nosotros sí, como institución, promovemos la idea de la generación de una institucionalidad democrática que favorezca y garantice que las personas tienen acceso a ejercer sus derechos. A mí, la verdad que así como estamos años atrás y en los últimos años hasta aquí, ha habido un cambio muy grande en cuanto a los periodistas, ¿verdad? Se les ha atacado. Entonces, a mí lo que sí hay temor. Para mí es sumamente importante que todos los jóvenes, todas las personas, tengamos pensamiento crítico. Y eso se hace comparando. O sea, ¿qué prometieron y qué hicieron? ¿Qué se está haciendo y qué no se está haciendo? El diagnóstico Juventudes Activas frente al cierre del espacio cívico en México y Centroamérica, impulsado por la iniciativa del proyecto Altavoz y dirigido por Asunto del Sur, aglutinó a más de 50 organizaciones no gubernamentales a nivel regional y develó el sentir y pensar de los jóvenes organizados, con una muestra de 61 encuestados. El diagnóstico demuestra que el 50% piensa que es el sistema político el que genera más desigualdad económica. El 68% opina que la libertad de expresión es inexistente. El 43% de los jóvenes entienden que la clase política sigue gobernando para unos pocos grupos de poder, y el 40% considera que una sola persona está gobernando sin someterse a ningún tipo de limitación. Nosotros entendemos o hacemos acotación al significado que le da la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al término de espacio cívico, que son las condiciones que se prestan para generar una activación de la participación política de la sociedad civil. Bueno, yo quisiera entenderlo como un espacio donde se estén poniendo en la mesa varias opiniones, varios puntos de vista, no solo lo que van a beneficiar a ciertos sectores, sino que cada uno que tenga una mentalidad, una posición, una ideología que vaya siempre acorde a los derechos de las personas, siempre va una mesa donde haya un diálogo para beneficiar a la misma ciudadanía, eso siempre va a ser bien visto. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo. Bueno, quizás lo percibimos más cuando salimos a los espacios, en las marchas, por ejemplo, cuando salimos a los espacios ya más físicos. Creo que es ahí donde más sentimos el acoso policial y militar, porque siempre están ahí. La UES en ese momento, por ejemplo, está llena de militares y no de estudiantes. Está llena de policías y no de juventudes estudiantiles. Entonces, eso creo que genera un ambiente, precisamente porque la UES tiene una historia con la militarización que vuelve ese espacio así, un espacio cerrado para las juventudes. No te voy a mentir de que si tocamos algún tema X, puede haber una repercusión hacia mi persona o hacia la familia o hacia los amigos, el mismo empleo o cualquier cosa que uno haga o que uno esté cotidianamente haciendo. Con las actuales autoridades de la Universidad de El Salvador se ha dado ese cambio, que caracteriza que la UES es un espacio de posicionamiento en favor de la población y no en detrimento de la misma. En ese momento encontramos que a partir de la coyuntura política y de la hegemonía que tiene el gobierno en la toma de decisiones, la universidad y sus autoridades se han vuelto plegadas a estos intereses, desfavoreciendo, consideramos nosotros como estudiantes, precisamente el desarrollo de una educación de calidad y de acceso a las grandes mayorías. Es importante reconocer que existen organizaciones de sociedad civil que están, no solamente en este momento, históricamente,
buscando proteger y darle voz en un espacio cívico, a partir de nuestro derecho a la participación cívica, darle voz a las personas que están siendo vulneradas en este momento histórico. Consideramos que el contexto es de inseguridad y de incertidumbre. No hay garantías, por ejemplo, a la defensa. Entonces, cualquier posición que se haga en contra del gobierno en este momento para los estudiantes también es de riesgo. Siempre he pensado de que el sector más vulnerable es la ciudadanía. En este caso, siempre se han vulnerado los derechos de la ciudadanía en tantas áreas. ¿Qué quieren las víctimas? ¿Qué quieren las víctimas? Las organizaciones nos nutrimos del trabajo físico, presencial, y con eso, pues obviamente eso no ha pasado. Simultáneamente, bueno, la organización a la que yo pertenezco, en el 2020 primero sufrió que el cierre de los locales, que hubo a muchas organizaciones, que eso fue como un golpe que nos han dado, ¿verdad? Pues la única justificación era de que necesitaban utilizarlos como bodegas. Eso fue. Y bloqueaba el ingreso a cualquier persona que no fuera autoridad o algunas organizaciones que sí están plegadas a las autoridades universitarias. Y específicamente el 61% de la población encuestada en El Salvador reconoce que no hay control ni división de poderes. Y eso es interesante en el sentido de que las personas que participaron en la construcción de este diagnóstico son juventudes activas políticamente. No, claramente no existe división de poderes en el Estado. O sea, todo lo que viene del Ejecutivo, eso es lo que se replica en los otros órganos. Es más, creo que ayer se nombró a alguien de la Corte Suprema de Justicia que había sido candidata de Nuevas Ideas. Entonces eso ya es una clara señal de que no hay independencia de poderes, aunque debiese existir. Lo que podemos decir es que sí hay una insatisfacción que no solamente se ve en la encuesta, sino que también en la práctica cotidiana de muchas de las organizaciones de sociedad civil. Sí, creo que el desinterés por pertenecer a colectividades, a organizaciones, quizás no es algo específico en este contexto político. Quizás es algo que es posiblemente generacional y responde a factores múltiples. Primero, que quizás las aspiraciones de los jóvenes en ese momento sean conseguir un empleo, porque esa es una de las necesidades básicas que se tienen que suplir. Para conocer ese interés o desinterés existente en la juventud por su realidad, salimos a preguntar sobre lo que saben del quehacer político y conceptos como democracia, transparencia y división de poderes. Lo poco que consumo quizás es por medio del teléfono prácticamente, redes sociales. La verdad muy poco, lo básico únicamente, no es tanto interés que tengan en eso. Democracia es algo justo para la mayoría de personas, o prácticamente todos. Eso entiendo yo por democracia. Es porque no estamos bajo un régimen, o sea, si estuviéramos bajo un régimen, entonces sí, no sería algo democrático, pero estamos en democracia. Puedes andar libremente, nadie te puede decir nada, es totalmente democracia. División de poderes sería no concentrar en una persona o un solo partido político, digamos, el poder, o sea, todo. Ahí es algo contradictorio porque se elige por el pueblo y el pueblo elige, entonces si el pueblo elige que la mayoría tenga el poder, entonces es lo que la gente y las personas quieren. No lo sé, la verdad. Por donde consumo más noticias es por la plataforma de Twitter. Y a veces que en nuestra familia siempre vemos las noticias en el canal 12. Realmente los temas políticos quizás son los que menos me interesan y algunas veces solo son algunos temas de algún cambio de alguna ley o algún así tipo de beneficio, pero sí, en política casi no es de mi interés. Es un tema como muy delicado porque muchas veces se entregan cuentas de unas cosas, pero otras cosas las escondes debajo de la manga, entonces siempre es un tema como un poco muy complicado. No es una transparencia al 100%, sino que a veces se siente como que si fuera por conveniencia. Todos los fenómenos expuestos hasta el momento no son exclusivos de nuestra realidad. En la región se puede palpar este mismo pensar y sentir por los sistemas políticos, y uno de esos ejemplos es Nicaragua. El 15 de agosto del presente año, los nicaragüenses se enfrentaron con la noticia de que la Universidad Centroamericana, UCA, fue cerrada por la dictadura Ortega Murillo. Era un tema que se venía manejando por los choques a lo largo de los últimos años que el régimen tuvo con la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús y por consiguiente con la universidad.
2 estudiantes nicaragüenses de ese centro de estudio superior nos relatan cómo se vivió la situación y cómo viven los jóvenes organizados en Nicaragua. El temor lo respiran hasta en sus casas, por lo que solicitaron proteger sus identidades. Yo creo que para los que tuvimos la oportunidad de estar en la UCA, fue un golpe bastante difícil para los jóvenes, porque cada día nos cerraban más las puertas de la libertad, más la puerta de la seguridad, en todos los niveles, a niveles públicos, en el sentido de los parques, los lugares, los hospitales. Bueno, obviamente no son lugares estos donde uno puede hablar libremente, pero cada día los filtros que uno tenía que pasar para poder tener acceso a, en este caso, a los ambientes públicos, que se supone que son para todos, y para expresarse ya no estaban. Yo creo que no, que ya realmente no existe ningún otro lugar donde se pueda uno expresar o simplemente pues dialogar libremente de las situaciones o lo que uno vive, porque pues como me imagino que ustedes igual han estado viendo un poco cómo se desarrollan las cosas aquí y pues las cosas van de mal en peor, pues realmente, porque pues las universidades que no han, privadas, que no han sido directamente afectadas por el gobierno, prácticamente están sentenciadas y como el gobierno es prácticamente totalitario, desde donde estés te pueden llevar a buscar. Traté de expresar antes con decirte que no hay parques, no hay ningún lugar prácticamente donde uno puede estar. Eh, ya ni su casa, ¿sabes? Porque como ahora las cosas están divididas por barrios, por sectores, entonces si no le parece al dirigente del barrio, por decirlo así, te llegan a buscar. Entonces, y yo supongo pues que la idea del gobierno es esa, simple y sencillamente nadie diga nada y ya. De acuerdo con el diagnóstico, la percepción de los jóvenes organizados en Nicaragua sobre la libertad de expresión es que el 23.7% expresa que hay poca y el 47.4% que es nada. Sobre la transparencia y acceso a la información pública, el 33.3% dijo que es poco y el 38.6% que nada. Y sobre el control y división de poderes, el 32.1% dijo que es poco y el 39.3% que es nada. He tenido 2 experiencias así. Una vez viajé a visitar a mi hermano, justo viajé por El Salvador y entrando a la frontera no me querían dejar pasar la maleta porque llevaba cámara y me comenzaron a hacer cuestionarios y todo. Una vez fui a visitar a un amigo y la policía llegó y vio que tenía una cámara y me quiso requisar y simple y sencillamente, eso fue hace como un año y medio, si no me equivoco. Y una de las primeras cosas que yo hice cuando la policía llegó y me pidió los documentos fue como esconder el carnet de la UCA, porque sabía que puede ser, o sea, aunque no encuentren cámara, miren que son fotos de mi familia, pues por el simple hecho de formar parte de la UCA me pueden llevar preso. A partir de lo que pasó en el 2018, pues la policía tenía una presencia fuerte alrededor del recinto, eh, permanente. Entonces siento que casi todos los jóvenes estamos sin mucha esperanza y solo con el deseo de irnos ya al país, de buscar otra, no sé, otra solución, pero que realmente no nos proyectamos de aquí a 5 años en el país porque no sentimos que las cosas vayan a cambiar mucho. Estamos siendo perseguidos, somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué le salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Ver cómo se ha ido tomando por ejemplo, los distintos poderes, que como el poder, no sé si era el poder judicial, y ver cómo se están reformando leyes en beneficio del gobierno, como las reelecciones, es algo que yo veo y digo, nos pasó. Es algo que, no sé, todas las cosas de cómo el gobierno se va tomando espacios que no deberían de ser políticos, creo que eso es una señal de que algo va mal. Sobre eso también los periodistas que se han
tenido que ir exiliados. Y otra cosa que quería agregar es la presencia policial. Si es como lo hemos visto, porque obviamente no estamos ahí, si es como lo hemos visto en redes, la presencia policial creo que también es un mal augurio, porque creo que todo se comenzó a sentir peor y comenzó a ponerse peor aquí desde tanta presencia policial. Y si se cierran y se coaptan los espacios cívicos, no hay posibilidad de cambiar esas estructuras de poder. Entonces la conexión vendría entre la necesidad de identificar que el cierre de los espacios cívicos lo que hace es retroceder más en términos del cambio potencial que pueden hacer las poblaciones desde abajo. Yo creo que le aconsejaría igual contrastar. Creo que un problema que nos afectó en Nicaragua era siempre tener solo lo oficial que decía el gobierno, entonces les recomendaría contrastar con las fuentes que queden, que no sean afines al gobierno. Primero que como juventudes tenemos una naturaleza de beligerancia y de rebeldía. Y a veces y generalmente el encuentro con otras y con otros profundiza eso y nos genera mayores perspectivas de transformación. Es decir, las juventudes tenemos por naturaleza una forma que debiese ser generalizada. Y acceder a información lo que nos permite es a veces acercarnos un poco más a la verdad y a no repetir posturas que no nos pertenecen. Y por ende tener para nosotras un futuro mejor. A pesar de las adversidades, muchos jóvenes continúan organizándose en los países de la región para defender temas medioambientales, de derechos humanos y de educación. Y sus voces procuran que en el futuro no reine el silencio.